El ponente a continuación es secretario de Asuntos Pedagógicos de ASDEM, licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas, con especialización en Pedagogía y Didáctica de la Universidad Católica de Oriente, con maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación con la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Maestría en Tecnología Educativa con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México. Doctorado en Educación con la Universidad de Baja California, México. Con ustedes, desde Medellín, Colombia, el doctor Antonio Claret García Botero, con su ponencia, la educación expandida como transformación social de los cuerpos para la libertad desde una perspectiva sociológica. Ya pues algunos de ustedes me conocen, los que no y que están en la virtualidad. Mi nombre es Antonio Claret García Botero, soy el secretario de Asuntos Pedagógicos de la Asociación Sindical de Educadores del municipio de Medellín. ¿Y por qué escoger este tema de educación expandida como transformación social de los cuerpos para la libertad desde esta perspectiva sociológica? La idea en este espacio de conversación y estar en interacción con ustedes es poder acercarnos a esos elementos que son de suma importancia con respecto a la educación y a la transformación para esa libertad. Y esa libertad desde esa perspectiva sociológica que se empieza por esa educación emancipada, ¿no es cierto? Y esa educación emancipada que se hace desde ese sentido, que es una educación para la crítica, a partir de estos enfoques pues, sociológicos como los tenemos. Hemos estado durante todas estas conferencias sobre estos saberes hegemónicos, escuchando mucho el concepto de modernidad. Y esa modernidad, las dificultades que ha traído en cuanto a estos saberes que están impuestos y con respecto al tema que nos convoca, que son los saberes no hegemónicos o también saberes contrahegemónicos. Por eso entonces, desde los estudios críticos sociales, la escuela como institución que ofrece educación tiende a trabajar en la transmisión de ciertos valores sociales considerados como positivos. ¿Qué son esos valores positivos? Esos valores que surgen de ese periodo de la modernidad. Es decir, que están enmarcados dentro de ese proyecto moderno de colonialidad del saber que según Lander no es más que los saberes eurocéntricos que se han legitimizado a través de esa misión que se considera una misión civilizadora, normalizadora a partir de las diferencias y desviaciones respecto a lo que se conoce como el patrón normal civilizado de otras sociedades. Y ese patrón normalizado de otras sociedades es lo que algunos autores en este contexto van a llamar violencias epistémicas, constituyendo así entonces y dando un status quo imperante, occidentalizado, con esas patologías de universalización, objetivismo de la ciencia y concepción del hombre, las cuales han causado lo que Gayatri y Spivak, cuando es citado por Castro, lo va a llamar esas violencias epistémicas. ¿Pero qué son esas violencias epistémicas? Cuando hablamos de la palabra o del concepto como tal de epistemología, que es hablar del conocimiento desde la reflexión de la ciencia, entonces empiezan a haber unos saberes. Y esos saberes son los saberes que llegan a nosotros y llegan de un periodo o de una cultura, que es principalmente la cultura europea, por eso se llaman de esos saberes eurocéntricos. Entonces, entender ese proceso de la modernidad, o para estudiarlo con ojos desde América Latina, se tiene que mirar desde los procesos coloniales, lo que Mignolo
plantea o dice cuando hace los estudios de colonialidad, dice que la modernidad no puede ser vista solamente sin antes poder tenerla en relación con ese proceso de colonialismo. Y entonces desde ahí esos estudios postcoloniales es que empiezan a hacer una reflexión hermenéutica, y más que hermenéutica es una reflexión a partir de las situaciones sociales que se viven desde lo que se conocen esas epistemologías alternativas para empezar a construir un conocimiento ya no eurocéntrico e impuesto, sino un conocimiento que sea propio y construido por todo ese bagaje cultural y ancestral que tienen los pueblos latinoamericanos y que se va construyendo y que en un momento de la historia fue usurpado y fue prácticamente devastado y violentado. En este sentido, entonces, esas violencias epistémicas se van a ir constituyendo en lo que se denominan los discursos semánticos que van a sostener esas violencias epistémicas. Y esas violencias epistémicas van a ser sostenidas a través de esos discursos, y esos discursos van a estar siempre negando al otro, es decir, negando la otredad. ¿Por qué negando la otredad? Porque hay un discurso que ya viene con un conocimiento donde la producción de conocimiento, por ejemplo, ancestral, que tenga un pueblo latinoamericano X, no va a tener un reconocimiento frente a este poder o a este saber poder de conocimiento ya impuesto que está en el medio y que está siendo legitimado constantemente por esos discursos. En este sentido, entonces, se constituye además, como lo plantea Santiago Castro, un imaginario de una barbarie, y esa barbarie entendida como como sistemas abstractos que son materializados en la escuela y que es necesario problematizar. ¿Para qué? Para empezar a llevar a ese cambio y a esa educación efectivamente emancipada, y que nosotros en los discursos lo decimos, pero a veces en la práctica nos quedamos todavía aún colgados y no empezamos a hacer o a dar el paso. Dentro de la epistemología sería ese desplazamiento epistemológico nosotros como portadores de un saber disciplinar, y que, como algunos maestros también lo han dicho aquí, un saber también pedagógico, y que ese saber pedagógico también ayude a que ese saber disciplinar también trascienda y haga ese desplazamiento. Y ese desplazamiento necesariamente necesita un concepto importante como es la resistencia, ¿no es cierto? Se resiste a esas violencias epistémicas y a esos saberes que ya llega la palabra cuerpo. Dentro de la línea de estudios culturales y lenguajes contemporáneos, cuando hablamos del concepto de persona, subjetividad y cuerpo, nos estamos contextualizando en un estado o en un momento de la historia postestructuralista que se sale de esas estructuras establecidas para empezar a ingresar a otra forma de vivir desde o vista desde esa posibilidad que puede hacer que el ser humano o el hombre como tal se pueda construir. Entonces, esos conceptos empiezan a dar forma, y principalmente el concepto de cuerpo, y como lo plantean algunos autores, por ejemplo, Deleuze habla de ese cuerpo y sus afecciones, ¿sí? Las afecciones de ese cuerpo que está marcado. ¿Y por qué está marcado ese cuerpo desde todas estas epistemologías y esas violencias que nos traspasan, nos afectan por el racismo, por ejemplo, ¿sí? Y esos problemas y esas violencias que van contra el otro
son las que no permiten que estos saberes efectivamente sean unos saberes para la libertad, porque están ahí contrarrestando esas nuevas expresiones, esas epistemologías alternativas que pueden ir surgiendo de los contextos, haciendo lo que se le conoce como un contrapeso o una contraposición a los grandes metarrelatos. Pero ¿qué son esos grandes metarrelatos de la modernidad? Por ejemplo, un metarrelato de la modernidad, el capitalismo, el socialismo, la religión, ¿sí? Todo esto, la modernidad nos lo trajo, la religión, el capitalismo y demás. Entonces se empiezan a pensar otras nuevas formas desde estos estudios postcoloniales, por ejemplo, de Boaventura de Santos. Sousa, él va, por ejemplo, a hablar o a hacerse la pregunta, bueno, ¿y qué pasaría en el mundo si se acabara el capitalismo? ¿Cómo viviríamos los seres humanos en un mundo sin capitalismo? Se hace esa pregunta para atreverse a pensar diferente con una estructura y un metarrelato tan fuerte que ya está arraigado en la mente y en las conciencias de cada cuerpo. Y esos cuerpos que, aunque en esa resistencia empiezan a construirse, son inmediatamente reprimidos por el mismo sistema y el orden gubernamental, que es el encargado de sostener esos grandes metarrelatos, pero que dentro de esas epistemologías alternativas se van a hablar de esos pequeños relatos, de esos microrelatos que construyen las pequeñas comunidades desde su ser y sentir actual. Entonces, en este sentido, los cuerpos no pueden escapar a esa realidad social porque son atravesados por los otros en las relaciones interculturales, pero sí podrían desplegarse de lo que la colonialidad modernidad tiene como verdad. Es decir, es de apartarnos de ello, en la medida que esa verdad no está en los otros, sino en ese andamiaje de sistema mundo, porque es esa verdad impuesta. Me explico. Ustedes, muchos de aquí académicos, cuando van a las universidades a estudiar las maestrías y los doctorados, son evaluados por otros. Y esos otros dentro de la academia se convierten a veces en unos caníbales del conocimiento. Y a usted lo leen y usted expone una realidad de su contexto de aula, de su investigación, de la entrevista, de la observación, y le dan un discurso de que eso posiblemente no sirva. Eso parece un escrito de un estudiante de cuarto de primaria. Usted tiene que tener unos mejores argumentos porque no tiene la validez ni el rigor científico que se merece. Entonces uno como maestro llega en un estado de crisis y empieza a tener una situación muy compleja y lo que se llama ese encuentro consigo mismo, de decir, entonces yo qué puedo producir si yo soy maestro y soy productor de un saber, desde mi disciplina y desde mi saber pedagógico como tal. Y llegamos a una frustración que nos dejan ahí todavía reprimidos porque tenemos que estar, o el mismo sistema nos tiene que dejar metidos en esa estructura de que lo que yo produzco no sirve posiblemente para nada. Y se meten en esas dialécticas y en esas dinámicas, al menos a nivel colombiano, de que las producciones, bueno, tiene que ser de gente muy reconocida porque ustedes de su pequeño espacio, de su escenario de trabajo, donde usted todos los días va, conoce, experimenta, lo que usted haga ahí no tiene ninguna o no está avalado por ese conocimiento científico. Es decir, no está aportándole a ese campo disciplinar, o lo que usted hizo no es significativo. Entonces, esos encuentros nos ponen a nosotros como académicos, porque somos maestros,
en un estado de negación de nosotros mismos, de nuestros propios saberes, y ahí es donde está el problema, porque empiezan desde ahí, a través del discurso, como lo dije anteriormente, a sostener ese ideal de modernidad, colonialidad, es decir, seguimos siendo colonizados en nuestro saber. Y esa es una manera de oprimir y de no permitir que efectivamente podamos llegar a la construcción de saber desde nuestras propias experiencias. Así entonces, es así como los saberes del cuerpo manifiesto en la escritura y desde la intimidad permiten nuevas formas de circulación del conocimiento, dando apertura a la existencia, de hacer presencia material con carne propia. Claro, uno como maestro, uno experimenta y escribe, pero tiene que llegar otro que tenga un montón de títulos para avalar lo que usted está haciendo. Imagínese a Piaget por allá en su tiempo, él tenía que irse a hospitales, a mirar, a trabajar con niños, a estar en escuelas, hospitales, bueno, múltiples lugares. Imagínense ustedes él estando vigilado por otro y decirle, no, es que lo que usted está haciendo no sirve. Tal vez tuvo experiencias que no fueron, pero seguía ahí. Y ese conocimiento se fortaleció y se fue y se vino hasta acá. Y nosotros hoy tenemos gran parte de ese conocimiento en todas esas técnicas cognitivas. Es así entonces como desde este lugar se empiezan a ver campos abiertos que deben de dialogar con otras experiencias para crear modos de vivir y generar conocimientos nuevos que nos forme a nosotros mismos, conectando lo que se conoce como el pensamiento con la vida, es decir, la razón con la experiencia. Y eso es muy importante, esa razón y esa experiencia, porque nosotros debemos describir de nuestra experiencia. Nosotros en las aulas de clase tenemos todo el recurso humano para investigar, para estudiar, y no necesitamos tener el aval de otro que está allá que le diga si esto está bueno, está malo, esto es verdad o es mentira. No, es mi construcción, es mi relato, es mi epistemología alternativa que tiene que ser validada, claro, que tiene que ser validada, y que en esa validación yo la construyo, pero con el otro no me la construye a mí. Así entonces empieza el cuerpo, cuenta, escucha de muchas maneras, cuenta desde sus cicatrices, desde sus afecciones materiales, escucha voces en el silencio que aún no se les da nombre por temor a la ruptura con el ruido externo que nos atrapa en esas redes. Vivimos atrapados en esas redes de los pensamientos hegemónicos que para un pensador postcolonial hace mucho ruido. Ese pensamiento entonces que empieza a hablar desde las pequeñas cosas en el interior, y para saber qué nos está diciendo nuestro cuerpo, y al hablar de cuerpo estamos hablando también de nuestro pensamiento, porque a través del pensamiento y nuestro cuerpo materializa todas las ideas que hay y la relaciona con el mundo sensible. Ese cuerpo empieza a gritar libertad, libérenme. Y esa libertad sea desde la experimentación, que va a asumir una posición incómoda de la conciencia en la medida que la critica, y que en palabras de Pellejero nos va a decir es el simplemente un gesto de abrir los ojos. ¿Por qué abrir los ojos? Es importante abrir los ojos porque si vamos, cuando empezó el proceso de colonización, los colonos trajeron elementos, instrumentos con los que nos engatusaron, llamémoslo de esa manera. Eran los espejitos donde nos veíamos. Y esos procesos todavía continúan en el tiempo. Obviamente continúan en el tiempo a través de muchos dispositivos electrónicos que ustedes ya bien conocen, donde pasamos gran parte de nuestro tiempo pegados mirando información
que posiblemente y en muchas circunstancias no constatamos ni convalidamos. Y ahí estamos pegados, ¿sí? Es entonces como ese simple gesto, como lo plantea Pellejero, de abrir los ojos, abrir esa mirada desde los protocolos para ver, de concentrar la atención para no dejarse distraer. Oiga, no dejarse distraer, porque aquí son expertos en eso, nos dan pan y circo todo el tiempo para distraernos de lo esencial, de las problemáticas, de la represión, de todo lo que venga por parte del estamento gubernamental que no le gusta, no le interesa que los hombres y mujeres y que los cuerpos piensen diferente a como él considera que deben pensar. Entonces, estos saberes no hegemónicos son una incomodidad y van a seguir siendo una incomodidad por la academia que está representada en nosotros los docentes. Es inscribirse a la experimentación en la historia como parte de una dialéctica evolutiva para la creación de mundos posibles que aún no son nombrados. La crítica, entonces, es un momento de reconocimiento, o mejor, de resignificación que permite comprender esas imágenes que pueden sorprendernos y dejarnos sin palabras e incluso desviar la mirada. Por eso hay que estar atentos para no dejarse distraer y no desviar la mirada, ¿sí? Es decir, esa atención, eso es lo que constituye la epistemología en movimiento. Son epistemologías en movimiento, no son saberes ya acabados ni verdades absolutas. Tienen que estar en movimiento, porque lo que no está en movimiento se muere, desfallece, fenece. La vida del ser humano está en movimiento, el cuerpo está en total movimiento. Y así las epistemologías para la construcción de nuevos saberes tienen que estar en movimiento. Las pedagogías más que activas deben estar en movimiento, deben de estar desplazándose. Porque ese desplazamiento es el que efectivamente va a permitir el cambio. Si las pedagogías como maestro no permiten ese desplazamiento, no estaríamos generando cambio ni construyendo conocimiento desde nuestra experiencia y desde nuestras propias prácticas. ¿Por qué nosotros como maestros nos quejamos constantemente? Y nos quejamos por la situación de los mismos estudiantes, inclusive de los mismos maestros que son compañeros nuestros. A veces ese mismo modelo, esa misma estructura nos va a empezar a emancipar, a esclavizarnos, y nos esclaviza para no permitir que efectivamente reconozcamos la otredad, sino que seamos cada vez más egoístas. Y ustedes se dan cuenta que muchas veces ni siquiera compartimos las experiencias, sino que buscamos la forma es cómo tal vez hacer yo el trabajo muy bien, y si el otro no lo está haciendo, pues que él se defienda como pueda. Entonces, eso hace parte de esta estructura, de este sistema mundo colonial que está en nuestra cultura, está arraigado, y que hacia allá hay que desplazarnos para que salir de este, no desplazarnos hacia allá, sino desplazarnos para salir del mismo, listo. Sin embargo, esta alternativa de descolonizar el saber y el poder, y así los cuerpos se transformen, se liberen en una de las instituciones como es la escuela, una educación expandida, ojo, que eso fue lo primero que había, una educación expandida, va a permitir
en palabras de Juan Freire, no Paulo Freire, sino Juan Freire, una educación que ya sucede fuera de la escuela como tal. Esa educación que ya sucede fuera de la escuela, en procesos que no son considerados formales, es necesaria. Es necesaria, ¿por qué? Porque nos salimos de lo tradicional, porque no solamente las cuatro paredes del lugar tradicional que conocemos como escuela es lo único que hay. Ya ahora el profesor, el compañero en las charlas que vimos esta mañana, nos hablaba de las reuniones por Meet, por Teams y por muchas plataformas. Es decir, tiene que empezar a haber un desplazamiento de inclusive de lugares y de escenarios. Y si hay un desplazamiento de lugares y escenarios, también debe haber un desplazamiento de ese conocimiento a otro conocimiento crítico, que no sea un conocimiento que sea simplemente reproducción del mismo sistema colonial moderno, que es lo que muchas veces tenemos hoy en día. Por tal motivo, en esa educación expandida se puede evidenciar que el mundo está cambiando rápidamente su dinámica de acceder al saber. Y por consiguiente, la escuela debe cambiar y transformarse. Pero la escuela no solamente son las cuatro paredes, también la escuela somos nosotros como maestros. Es decir, nosotros también nos debemos de transformar. Cuando yo escucho un maestro, y ustedes lo pueden haber experimentado en algún momento, que les tocaba manejar una plataforma y no lo sabían, que les tocaba conectarse y tenían dificultades y que con las uñas, como fuera, les tocó adaptarse a un nuevo sistema de poder llevar la educación de manera remota, asincrónica, sincrónica, pero que era la misma educación en otro escenario incorporado en la cultura digital, en ese mundo de la cibercultura. Ahí esas disrupciones empiezan a construir otras formas de poder comprender y entender los estados y el papel de nosotros como maestros para llevar ese conocimiento. Y eso tiene sus consecuencias y sus fortalezas, que son muchas también. En este sentido, entonces, cuando vemos la escuela desde esta perspectiva y desde el mundo cambiante, rápidamente esa dinámica de acceder al saber y por consiguiente esa escuela va a cambiar, y como lo plantea Barbero, hay una educación de esa idea de educación que creemos que todavía funciona dentro de las aulas clásicas de clase, que ya está por fuera, y a esa es la que el maestro también le tiene que apostar. Y le tiene que apostar, y es de ahí donde se pueden construir epistemologías alternativas para resistir. Y esa palabra resistir la escuchamos siempre y nos genera y nos pone un pensamiento de que nos eriza la piel. ¿Resistir a qué? Y es resistir a estos tipos de saberes hegemónicos y empezar a construir nuestros propios saberes. Aquí es entonces donde se centra la problemática de la educación, fundamentada en la premisa de la educación no solamente sucede en cualquier momento y lugar, sino que ya se circunscribe en los límites formales e institucionales de la escuela. Es decir, debe avanzar y transformarse para estar en sintonía con esos avances tecnológicos de las nuevas dinámicas de cambio de la cultura, desde la perspectiva sociológica emancipada. Nos hablan de pedagogía emancipada, pedagogía del oprimido, pedagogías activas, pedagogías tradicionales, y estamos a veces inundados de conocimiento. Y llevamos escuchando, leyendo y en los discursos, y todavía nos hace falta dar ese paso. Nos hace falta dar el salto y decir, bueno, ¿y eso emancipado qué es? Porque si vamos a seguir
en lo mismo como maestros no estamos haciendo esa reflexión hermenéutica sobre nuestra práctica pedagógica como tal. Y esa reflexión que se hace del maestro es la que nos debe llevar a dar ese salto y empezar a cambiar o a dar unos pequeños pasos de esas epistemologías alternativas de nuestro propio quehacer. Es así como se hace necesario atacar la ignorancia y educar para la libertad de los cuerpos, para que estos sean transformados y empezar al menos un proceso de descolonización con un sentido crítico. Es la tarea que tienen hoy los sistemas educativos, pero sabemos que eso no es así, pero sería la tarea. Ese sería el deber ser, ¿sí? Lo cual originaría una serie de prácticas pedagógicas configuradas en la posibilidad de movilidad social de esos cuerpos representados en cada estudiante, de carne y hueso, que son moldeados a la medida de la modernidad muchas veces. Ese pensamiento crítico es tan importante. Cuando uno tiene la oportunidad, y los que tienen aquí la oportunidad de dar cátedra en las universidades, principalmente en algunas universidades públicas, y los proyectos educativos, lo primero que le dicen a usted cuando le dan el plan de estudio es, bueno, y aquí tenemos este modelo, tiene este modelo pedagógico, está así, pero la idea de apuntar a este modelo es a la construcción de un pensamiento crítico. Entonces, no, como maestro dice, bueno, entonces yo cómo hago el pensamiento, cómo construyo el pensamiento crítico, y es lo que nos falta a nosotros. Nosotros muchas veces leemos y no comprendemos lo que leemos, y si no comprendemos lo que leemos de manera textual, ahora, por ejemplo, entender las gramáticas de los gestos, las gramáticas corporales, a veces es complejo, porque cuando aprendemos a leer todos esos contextos, desde los pequeños relatos y de las pequeñas construcciones, ahí donde empezamos a construir conocimiento de esas realidades sociales que afectan, por ejemplo, el contexto escolar en el caso. Es así entonces como atacar esa ignorancia y educar para esa libertad de los cuerpos transformados desde un sentido crítico es la tarea que tienen hoy los maestros y las maestras, lo cual originaría una serie de prácticas pedagógicas configuradas en la posibilidad de la movilidad social de esos cuerpos representados en esos estudiantes. Y por eso la educación que se expande, que se va fuera de la escuela tradicional, podría ayudar en esa transformación social para la libertad desde una perspectiva sociológica, porque es desde el análisis de ese fenómeno social que está estrechamente relacionado con el acontecimiento crítico y transformador que debe ayudar a superar la ignorancia y alcanzar la descolonización del saber y del poder que genere beneficio a toda la sociedad. Así entonces, la teoría crítica de las epistemologías libertarias pretenden que las escuelas contribuyan a ese proceso de cambio. Y entendida escuela ya no como esa escuela tradicional, la escuela como lo que sucede, como ese escenario donde usted aprende en todo momento y lugar, como lo plantea Juan Freire. Pretenden que las escuelas contribuyan a un proceso de cambio en los propios modelos de la sociedad, para cambiar los modelos. Y esos modelos que tenemos, y un modelo es volver a repetir lo mismo. Por eso cuando ustedes ven o tienen la oportunidad de llegar y acercarse a la academia, de mirar las tendencias pedagógicas, ya no van a escuchar el concepto de modelo, sino de las nuevas tendencias que hay. Y esas nuevas tendencias en pedagogía empiezan a cambiar para transformar la misma escuela y la práctica del maestro.
Entonces, ese proceso de cambio de modelos, inclusive de sociedad, buscando las raíces últimas de las desigualdades existentes para corregirlas y eliminarlas, y así poder alcanzar una verdadera educación que transforme los sujetos desde la búsqueda de lo propio, de lo que usted construye desde su vida, desde su conocimiento. Es en este sentido y desde la perspectiva sociológica, hay un problema no resuelto que se debe analizar desde esta transformación social para la libertad. Ese es el problema que hay que analizar desde lo sociológico. Han hablado tanto de la libertad, pero ¿a qué libertad le estamos apuntando? La libertad de cambiar a un dictador por otro, sea de un lado o sea del otro, de un poder pasar a otro poder diferente en su persona, pero sigue siendo en su esencia el mismo poderío sobre el otro. Por eso, en algún momento, o es pasar supuestamente de salir de la modernidad para llegar a una posmodernidad, tal vez, cuando Aníbal Quijano lo plantea, que la vida de los seres humanos, o que nosotros los seres humanos creemos que estamos en lo que se conoce una vida moderna, sabiendo que tenemos una moderna vida, ¿sí? Esa vida moderna o una moderna vida nos llevaría a reflexionar desde la esencia de lo que nos acontece y de todas las afecciones que pasan por nosotros, y que efectivamente debemos dar el salto y empezar a construir nuestros pequeños relatos, que son construcciones de saberes no hegemónicos. Y ahí es donde se empiezan a construir los saberes no hegemónicos, desde cada uno de esos saberes que se tienen, comunidades, pueblos y demás. Esa educación expandida para la libertad de los cuerpos, porque los cuerpos tienen cicatrices. Estos días que tuve la oportunidad de ir a esa asamblea popular, a una asamblea popular en Bogotá, donde se veían todos los grupos sociales de todo el país y de muchos lugares y rincones, se hacía un estudio de las gramáticas corporales, de los cuerpos que estaban allí representando a un grupo social X o Y. Y yo tenía la oportunidad de observar y ver sus rostros, en algunos, al menos los que podía ver, porque otros no se dejaban ver su rostro, y ver sus manos, de indígenas, de pueblos Misak, de comunidades negras, afros, y uno veía las cicatrices, porque tuve la oportunidad de sentarme en un momento que me arriesgué a preguntarle a alguien y que demostrara simplemente sus manos y laceradas de todo su trabajo, de lo que hacía. Dice, los cuerpos están afectados, tienen afecciones, y lo que exigía, y me decía, exigimos libertad, que nos dejen ser nosotros, exigimos tener trabajo, tener estudio, tener salud, educación. Y efectivamente eso es lo que todo mundo aspira y lo que todos nosotros aspiramos también. Y que de la construcción de estos saberes no hegemónicos es donde podemos construir estos relatos. Y construir estos saberes va a costar mucho, porque es acabar, y no tanto acabar, eso se queda ahí, pero al menos empezar a transformar y a poner la atención en otros lugares, e ir desplazándonos a partir de esas pedagogías en movimiento a otros lugares para construir otros mundos posibles. Que la educación que se expande tiene que meterse en estos lugares, y en esos lugares que transformen efectivamente, que puedan servir de andamiaje para que las generaciones futuras tengan un soporte y un lugar donde pararse para empezar
a cambiar la mirada y poner la atención en esa libertad, y esa libertad que siempre la estamos gritando y que la gritamos en las calles, se escribe en pasquines y que se expresa y que está ahí, y que nuestra labor como maestros es enseñar y educar para esa libertad, y esa libertad del pensamiento, esa libertad también del corazón, que se libere para que no se apegue y para que no sufra, porque lo que queremos es tener una vida garantizada con los derechos básicos fundamentales, que es lo que requiere todo ser humano, y que aquí está el papel transformador de la educación. Y nosotros tenemos ese compromiso y esa responsabilidad social. Así que a dar ese salto, a empezar a construir, a escribir, porque hay veces nos da pereza escribir, hay que escribir. Así creamos que eso no tiene ningún sentido, hay que escribir. Porque cuando lo coge otra persona y lo lee, le dice, usted está escribiendo su historia y está haciendo conocimiento desde lo que hace y desde el saber no solamente suyo, sino del saber con el otro. Y acabar con esas violencias epistémicas que desconocen el otro y desconocen los saberes del otro, y que entre todos construyamos un mejor país, un mejor escenario para vivir y para construir desde estos saberes no hegemónicos, que es lo que necesitamos. Muchas gracias.